Equipo 6. Nuestro tema es tipo de fluido, tipo de flujo y gasto en masa y volumen. El equipo se conforma de Barojas Torres Carla y Hernández Hernández Iván. Tipo de fluidos. Por definir un fluido, es una sustancia incapaz de mantener una deformación, es decir, aquella materia que ofrece pequeña o nula resistencia a las fuerzas tangenciales o cortantes que se les aplican. Esta descripción tiene que ver con la forma en que un material responde a las fuerzas externas, y se aplica tanto a líquidos como a gases. La capacidad de fluir hace que el fluido sea incapaz de soportar un esfuerzo cortante. En términos generales, las sustancias que presentan una resistencia muy pequeña o nula a ser deformadas se les conoce como fluidos newtonianos. En cambio, las sustancias que presentan una mayor resistencia se les llama o se les denomina como fluidos no newtonianos. Los fluidos, al ser completamente deformables, toman la forma del recipiente que los contiene, y este recipiente aplica una fuerza sobre el fluido. A cualquier fuerza aplicada sobre este, el fluido responderá con una deformación. En esta diapositiva podemos ver dos esquemas que nos explican que los fluidos se pueden dividir en compresibles, en los que se ubican y se encuentran la mayoría de los gases o todos, y los incompresibles, la mayoría de los líquidos. Y aquí se puede dar una ejemplificación de esto. Otra denominación puede ser los fluidos newtonianos. Un ejemplo de ello sería el agua, la cual presenta muy poca resistencia a las fuerzas cortantes. Y también los fluidos no newtonianos. Un ejemplo de ello es una mezcla de fécula de maíz y agua, que actúa como un fluido resistente al aplicar presión, mostrando propiedades sólidas. Líquido y sólido a la vez. Este es el líquido no newtoniano y aquí te enseñamos cómo lo preparamos. Básicamente solamente necesitas 2 partes de maicena por 1 parte de agua. ¿Cómo es esto? Aquí nosotros agregamos 2 cucharaditas de maicena y agregamos solamente 1 parte de agua. Sin embargo, la primera vez que lo hicimos nos quedó muy flojo y se nos hizo todo feo. Y esta es la segunda vez, entonces ahora fuimos añadiendo poco a poquito el agua. Como puedes ver que ya está listo, fácil. Cuando lo sostengas gentilmente, se te va a ver como si fuera atole. Sin embargo, si lo haces con rudeza, se va a apelmazar. Opcional, puedes agregarle un poco de colorante con colorante alimenticio. Flujo en masa y flujo en volumen. Tasa de flujo volumétrico. La tasa de flujo volumétrico mide el espacio en 3D que ocupa el gas al fluir por un instrumento bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. También se le puede conocer como tasa de flujo real. Tasa de flujo másico. La tasa de flujo másico mide el número de moléculas que fluyen por un instrumento, sin importar su tamaño, y se expresa como una tasa de flujo volumétrico normalizado en condiciones estándar de temperatura y presión. ¿Cuál es la diferencia entre flujo másico y flujo volumétrico? El flujo másico mide el número de moléculas en un gas que fluye, mientras que el flujo volumétrico mide el espacio que ocupan esas moléculas. Los cambios en la presión o la temperatura pueden afectar la tasa de flujo volumétrico, debido a la compresibilidad de los gases. Ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales describe la relación entre masa, volumen, presión y temperatura para gases estáticos. PV es igual a nRT, donde P es igual a la presión atmosférica, V es el volumen, N la masa molar, R la constante universal del gas y T la temperatura absoluta. Si se mantienen constantes todos los demás factores, cuando la presión de un gas se incrementa en un factor de 2, su volumen disminuye en un factor de 2. Este fenómeno se debe a que los gases son compresibles y sus moléculas, al ser comprimidas, se acercan más entre sí, lo que ocasiona una reducción en el volumen a medida que se incrementa la presión. Asimismo, si la presión se reduce a la mitad, el volumen se duplica. Cabe destacar que la masa molar, es decir,
El número de partículas en el volumen permanece constante sin importar el cambio a la presión estática. Cambio en la presión y el volumen del aire bajo diferentes condiciones. Imagina un contenedor flexible lleno con 500 centímetros cúbicos de aire a presión atmosférica y temperatura de ambiente estándar, 25 grados Celsius. Si se consideran esas condiciones como estándar, la masa se puede expresar con un volumen estandarizado. A continuación se mostrarán los cambios que sucederían si se alteran las condiciones de presión y volumen. Si el volumen se reduce a 250 centímetros cúbicos, la presión se aumenta a 2 atmósferas. A pesar de que las moléculas del aire se acercan más, el número de las moléculas del aire o masa molar sigue siendo el mismo. Si el volumen se expande a 1000 centímetros cúbicos, la presión disminuye a la mitad, 0,5 atmósferas. Si se duplica el volumen a 2000 centímetros cúbicos, la presión se reduce a 0,25 atmósferas. Sin embargo, la masa del aire sigue siendo constante. Ahora les voy a explicar la definición de gasto. Se define al gasto, representado con la letra G mayúscula, a la cantidad de fluido que recorre una tubería con una sección transversal de área A. Esto con respecto a un intervalo de tiempo T. Lo que en pocas palabras, o para expresarlo mejor y se entienda mejor, el gasto es la relación que hay entre el volumen de un líquido que fluye por el conducto y el tiempo en el que este líquido tardaría en fluir por el mismo. Existen dos tipos de gasto, que es el gasto volumétrico o gasto en volumen y el gasto másico, que es el gasto en masa, los cuales voy a explicar a continuación. Bueno, ahora les voy a explicar el concepto de gasto en volumen o también el concepto de gasto volumétrico, también conocido. El gasto volumétrico es el volumen de un fluido que pasa por un punto del tubo donde una sección transversal tiene un área A en un tiempo T. Se expresa de la siguiente manera. Gasto en volumen volumétrico es igual a volumen sobre tiempo. Esta es una fórmula, pero también existe otra fórmula que es la siguiente. Gasto volumétrico es igual a volumen sobre tiempo. Esto sería igual al área por X, que sería la longitud de una sección del tubo, esto entre el tiempo, lo que daría igual al área transversal por la velocidad del fluido. Esas serían las dos fórmulas que tendríamos y depende de los datos que tengamos en nuestro problema es la fórmula que necesitamos. Y para que se entienda mejor la fórmula vamos a definir lo siguiente. GB es igual al gasto volumétrico, V es igual al volumen, X es igual a la longitud de una sección del tubo, T es el tiempo, A es el área y V es la velocidad del fluido. Bueno, ahora les voy a explicar el concepto de gasto en masa o también conocido como gasto másico. Bueno, para definir este concepto, el gasto másico es la cantidad de masa de fluido que pasa por un punto del tubo donde la sección transversal es de un área A, esto en un tiempo T. Bueno, su expresión matemática es la siguiente, que es gasto másico sería igual a la masa del fluido entre el tiempo. Esta sería la primera fórmula que tendríamos de el gasto másico. Comprender un poco mejor la primera ecuación, voy a explicar lo siguiente. Gm es igual al gasto másico, que sería igual a kilogramos en 3 segundos. M es la masa del fluido, que sería igual se representaría en kilogramos. Y T es el tiempo, que sería en segundos.
Bueno, ahora como ya tenemos esto, vamos a ver la relación que hay entre ambos gastos. Tenemos lo siguiente, que como la masa es igual a la densidad por el volumen, la relación entre ambos gastos es igual a la siguiente expresión matemática, que sería gasto másico es igual a la masa del fluido sobre el tiempo, y esto sería igual a la densidad por el volumen entre el tiempo. Y eso sería toda la definición del gasto en masa. Bueno, por otro lado voy a mencionar algo muy importante, que es que el fluido no siempre recorre las tuberías con una sección transversal constante. Esto es importante ya que tenemos que considerarlo, ya que puede haber una variación en el área transversal de un punto a otro, como vemos en la siguiente imagen. En la imagen podemos ver el punto 1 y el punto 2, y vemos que la sección transversal puede variar el área de la sección. Vemos que no es la misma. Por lo tanto, hay que considerar que la masa no cambia en ambos puntos. Es decir, que la cantidad de fluido es la misma al pasar por el punto 1, que podemos ver que es más grande, y al pasar por el punto número 2, que es más pequeño. Entonces se dice que pues el gasto volumétrico sería igual en el primer punto, y el gasto volumétrico sería igual en el segundo punto. Lo que podemos definir que el gasto es igual en ambos puntos, pero en la expresión sería la siguiente. El área 1 y el volumen 1 es igual al área 2 y al volumen 2. Esto sería que el gasto volumétrico 1 sería igual al gasto volumétrico 2. Y a esta expresión matemática se le conoce como la ecuación de la continuidad, y se ocupa para cuando la sección transversal es constante y puede haber una variación en el área transversal. Bueno, ahora vamos a pasar con un ejemplo o un problema. Bueno, para comenzar, el problema dice lo siguiente. En el punto de una tubería, la sección transversal tiene un área de 3 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, y el agua fluye a una velocidad de 1.5 metros sobre segundos. En el segundo punto, la sección transversal tiene un área de 1.2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, y nos pide determinar cuál es la velocidad del agua en este punto. Bueno, ya que conocemos lo que nos dice el problema, vamos a tomar primero los datos que nos da el problema, que sería igual a los siguientes. El área 1 es igual a los 3 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Tenemos la velocidad 1, que sería igual a 1.5 metros sobre segundos. La velocidad no la tenemos, la segunda velocidad del punto no la tenemos, y es la que necesitamos conseguir. Y el área 2, que sería igual a 1.2 por 10 a la menos 2 metros sobre metros cuadrados. Ahora, algo aquí es muy importante, es que, como mencioné en la diapositiva anterior, vamos a ocupar la ecuación de la continuidad que mencioné anteriormente, que es que cuando la sección transversal es constante, pero puede haber una variación en el área transversal de un punto a otro. Pero como tenemos el área 1, el área 2, la velocidad 1 y sería la velocidad 2,
vamos a ocupar esta ecuación. Este es un problema de gasto y tenemos la ecuación de la continuidad que dice lo siguiente, que el área 1 es igual a la velocidad 1 y esto sería igual al área 2, que sería igual a la velocidad número 2. Para esto tenemos que despejar pues la velocidad número 2, que es la de velocidad del segundo punto que nos pide, y quedaría como velocidad 2 es igual a la área 1 por la velocidad número 1. Esto sobre el área número 2. Bueno, ya que hemos despejado la velocidad 1, vamos a sustituir los siguientes valores. Velocidad 2 sería igual a los 3 por 10 menos 2 metros cuadrados por los 1.5 metros sobre segundo. Esto entre 1 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, lo que quedaría igual que la velocidad 2 sería 3.75 metros sobre segundos. Recordemos que la ecuación de la continuidad menciona que el gasto volumétrico en el primer punto es igual al gasto volumétrico que en el segundo punto. Y este sería el resultado de nuestro problema y con esto terminaríamos nuestra presentación. Espero que se haya podido explicar bien la ecuación de la continuidad en este problema y el resultado igual. Bueno, y con esto terminamos el tema de tipo de fluidos, tipo de flujo, tipo de gasto en masa y en volumen. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.